Luz roja, luz verde es el primer juego con el que captura una famosa serie de Netflix, el juego del calamar, muy violenta para muchas personas, pero que recordó un juego infantil practicado en muchos países. Básicamente se trata de un robot que tiene una apariencia de muñeca, que está controlando el avance de unos jugadores. El propósito es de un extremo poder llegar al otro extremo, definido por una línea. Y la muñeca, el robot, de espalda comienza a cantar: juguemos, muévete, luz verde. Y cuando la muñeca voltea, el que se esté moviendo queda eliminado. En la serie lo matan. Pero básicamente el juego se trata de aprender a avanzar y aprender a detenerse. Cuando miré el juego, pensé en cómo muchas veces la vida cristiana para muchas personas ha sido una experiencia similar. Una experiencia en la que pareciera que todo se define por una luz roja de detente y una luz verde de avance. Y en un sentido, en la fe tenemos luces rojas, luces de alerta. Esas señales que nos dicen detente, para. Pero también tenemos luces verdes. Sin embargo, tradicionalmente, los religiosos tienen la costumbre de ver en Dios a una figura que te da más luces rojas que luces verdes. Y esto no es propio de nuestra cultura. Cuando ustedes van, por ejemplo, al pasado, al tiempo de Jesucristo, se van a encontrar con que un grupo religioso determinó alrededor, algunos dicen que más, otros dicen que menos, pero se ha creído que popularmente son 613 normas a seguir. De las 613, 365 eran de cosas prohibidas, cosas que no tenías que hacer. Luz roja, eso no sigas, detente. Y el restante, es decir, las 248 cosas así hacer. Entonces pareciera que esa es una tendencia en la religiosidad. Hay más cosas prohibidas que cosas que te animen a hacer. Pero cuando yo voy a la Biblia, mis estimados, yo encuentro un Dios de muchas luces verdes, y esto no significa que tenemos licencia para hacer lo que nosotros querramos, porque ya en un ratito voy a entrar en más detalles, pero veo un Dios que nos invita a avanzar más que a detenernos. Veo un Dios que nos invita a progresar más que a estar estancado. Dios está comprometido con que yo sea libre. Dios está comprometido con que usted sea libre. Es más, Dios está más comprometido con que yo sea libre, más de lo que está comprometido con que me sienta feliz. Escuche esto: Dios está más comprometido con que yo sea libre, más de lo que está comprometido con que me sienta cómodo. Dios está más comprometido con que yo sea libre, más de lo que está comprometido con que yo tenga razón. Porque Él está muy comprometido con mi libertad. El tema es cómo yo entiendo la libertad. Cuando ustedes van a la Biblia van a encontrar distintos relatos acerca de liberación. Es más, es uno de los temas principales. Miran a Abraham y Dios lo libera de una vida sin sentido, le da un propósito. Miran ustedes, por ejemplo, a José y Dios lo libera de planes malévolos de sus hermanos. Miran a Israel, al pueblo, Dios lo libera de años de esclavitud generacional. Y una y otra vez van a ver en las Escrituras relatos de liberación. El tema es cómo funciona esta libertad. Y quiero usar simplemente dos contextos, dos formas en las que se va a entender. Número uno, en el contexto social, allá afuera. Gente que no está muy relacionada con el tema cristiano, que está dentro de las cuatro paredes de un templo. Ellos cómo entienden la libertad. Y usualmente, si pudiéramos reducirlo de la forma más sencilla y llana posible, sería a través de esta frase. Observen en pantalla. Libertad para la sociedad usualmente pasa por esto: yo puedo hacer lo que quiero hacer y decir lo que quiero
sin que nadie me diga nada. Lo que quiero literalmente es no tener que dar cuentas a nadie, sentirme autónomo, independiente. Esa es la forma en la que usualmente se razona la libertad allá afuera. Y para eso ustedes y yo solo necesitamos una cosa: egoísmo, ser egoístas, pensar en nosotros mismos y en nadie más. Pero en ese proceso no nos damos cuenta que muchas veces, a pesar de que podemos decir supuestamente lo que queremos y hacer lo que supuestamente queremos, somos esclavos al mismo tiempo de otras cosas. La gente allá afuera, sin darse cuenta, es esclavo del miedo, de la culpa, de las preocupaciones, de la amargura, del dolor, de la muerte incluso. Y también hasta incluso esclavos de la apariencia, porque quieren verse tan bien que están tan interesados en complacer a un grupo de personas. Son esclavos al final de lo que piensan los demás. Un famoso pensador de hace varios años, Séneca, dijo: nadie es libre si es esclavo de su cuerpo. No podés ser libre si en el fondo tu cuerpo todavía domina muchos de tus hábitos. Si en el fondo los deseos más profundos que yo tengo todavía determinan las cosas que yo voy a decidir, no soy libre. Por lo tanto, la sociedad que no conoce de Cristo usualmente piensa que son libres, piensan que no son como nosotros, que a nosotros nos llaman gente que ha sido lavada en su cerebro, puesto que nos dicen cómo pensar, qué cosas hacer, qué cosas no hacer, y ellos aducen de que ellos sí son verdaderamente libres, pero en el fondo son esclavos de sus deseos, son esclavos de ciertos marcos mentales, de ciertos sistemas de pensamiento. Y al final nos damos cuenta que el cuento de que son libres no es cierto, porque tal vez son esclavos de una relación en la que se sienten atrapados, son esclavos de deudas de las que no pueden escapar, esclavos de hábitos que no se pueden sacudir de su cuerpo, son esclavos tal vez de tradiciones o de recuerdos dolorosos que no pueden superar. Jesucristo dijo en Juan capítulo 8, verso 36, así que si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente. Note ese énfasis de Jesús, verdaderamente, porque hay una manera falsa de ser libre. Esa idea equivocada de que puedo hacer lo que quiero sin tener que darle cuenta a nadie. Y puede que algunas personas digan que ellos viven de esa manera. Sin embargo, aunque no lo logren admitir, en el fondo son esclavos de algo. Son falsamente libres. Por eso Jesucristo dice: si solo me conocieran a mí, solo entonces serán verdaderamente libres. Ese es el primer contexto de libertad. Pero en el que me voy a enfocar es en este segundo que les voy a compartir. Y es aquel que nos compete a nosotros como iglesia. ¿Cómo entendemos la libertad nosotros? ¿La entendemos tal vez como la entendían los fariseos? 365 cosas a no hacer. Digo, habrá sido eso muy desgastante. Para empezar, ni me hubiera acordado. ¿Cuál sería la prohibición número 223? Tantas prohibiciones que seguramente con facilidad iba a violar alguna de ellas. Porque tristemente, para muchos la experiencia espiritual pasa por cumplir con una serie de reglas, por cumplir con una serie de normas. Y Jesús cuestionó fuertemente a aquellos que enseñaban la experiencia con Dios de esa manera. Por favor, vean conmigo Mateo capítulo 23, versículo 4. Presten atención a un discurso que es mucho más largo, por supuesto, dirigido a este equipo de religiosos, fariseos, escribas, a quienes Cristo les llamó incluso hipócritas, generación de víboras, sepulcro blanqueado. Con él no escatimó ningún calificativo. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables. Noten eso. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables. No se puede cargar con tantas reglas a seguir. No se puede tener comunión con el Señor cuando lo único que nos interesa es simplemente poder cumplir con una serie de normas. Y como les dije recién, no se adelanten, no estoy diciendo que no son importantes las normas, pero mi comunión con el Señor no depende de tantas normas a seguir.
Porque ni usted ni yo, por muy santo que pretendamos ser, jamás vamos a cumplir con todas las normas. No somos santos por el cumplimiento de normas. Somos santos porque la gracia del Señor ha sido derramada por nosotros y en nosotros, y la operación del Espíritu Santo en su vida y en mi vida nos va perfeccionando y haciendo cada vez más parecido a Cristo. Amén. No es por lo que yo hago, es por lo que Él ya hizo en mí. No soy santo por cuántas reglas soy capaz de cumplir, sino por cuán dependiente soy de la gracia del Señor. Y Jesucristo añadió en el versículo 13 del mismo capítulo 23 de Mateo: pobres de ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Ustedes le cierran las puertas del reino de Dios a la gente. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que tratan de hacerlo. Es un tono bastante fuerte el de Jesús. No entran ustedes, ni dejan entrar a otros. Porque el que vive bajo reglas se va a dar cuenta que es imposible poder tener comunión, acceso a la presencia del Señor. Y lo peor no es solo eso, sino que también le mete la misma carga a otras personas. Y ni ellos disfrutan de la presencia del Señor, ni dejan disfrutar a otros, ni tienen una vida feliz, y tampoco la van a tener aquellos a quienes ellos les enseñan. Porque la vida para ellos, una vez más, está definida por cumplimiento de reglas. Por eso me gusta cuando voy a Pablo, me gusta la forma en la que él habla y la forma en la que grafica su progreso espiritual. Por ejemplo, vean, 1 Corintios 9, verso 26. Por eso yo corro. Noten los verbos que él usa, las expresiones que él usa para ilustrar lo que está sucediendo en su ser interior. Yo corro cada paso con propósito. Noten otra forma en la que él dice, Filipenses 2, versículo 12. No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto. Sin embargo, ¿sigo qué? Sigo adelante, sigo avanzando, no me detengo. Dios, insisto, es un Dios de luces verdes que nos invita a avanzar, que nos invita a constantemente mejorar, a progresar, porque todo lo contrario sería estancarse. Versículo 14 del mismo libro de Filipenses 2. Sigo avanzando hacia la meta, para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. La pregunta del millón, y no sé si ustedes se la harán, pero en la experiencia cristiana, sí o sí, todos nosotros tenemos preguntas. Por ejemplo, ¿en esto me tengo que detener o en esto tengo que avanzar? ¿Cómo descubro cuándo avanzar y cuándo detenerme? ¿Cuándo hay luz verde en las Escrituras y cuándo hay luz roja? ¿Cuándo de verdad tengo que tomar una decisión y esa decisión no va a comprometer mis compromisos y convicciones? ¿Y cuándo sí? Porque no sé si ustedes lo han logrado ver en su propia experiencia, pero hay en la vida áreas grises donde la Biblia no te dice puntualmente qué hacer en una ocasión particular. Nos da principios, por supuesto, desde los cuales tenemos que tomar decisiones, pero no necesariamente te va a decir Proverbios 23:4, renuncia a la empresa en la que estás dentro de 2 días. No te dice cosas por el estilo. ¿Cómo sé si tengo luz verde o luz roja para renunciar? ¿Cómo sé si tengo luz verde o luz roja para continuar en una relación de noviazgo? Para emprender un negocio, para practicar cierto tipo de hábitos o de disciplinas espirituales. ¿Cómo sé si cierto tipo de música debo o no debo de escucharla? Si cierto tipo de programas de televisión debo o no darle chance a mi corazón para poder ser ministrado por lo que vea. ¿Cómo descubro eso? Entonces quiero que vean de manera muy práctica. La lista no es exhaustiva lo que le voy a compartir, simplemente son algunos esbozos, algunos detalles, pero que creo que pueden ser muy útiles. Entonces la pregunta que voy a responder es esta: ¿cuándo seguir? ¿Cuándo tengo luz verde de parte de Dios? Número 1, cuando Dios me dice que haga algo, y eso va a parecer muy obvio, pero créanme que a veces hasta en lo obvio nosotros fallamos. Yo tengo que aprender a avanzar en aquellas cosas que ya Dios me dice que tengo que avanzar. Por favor, vean lo que dice Marcos, capítulo 1, verso 17 en adelante. Jesús les dijo a sus primeros discípulos: síganme. En ese mismo instante, Simón y Andrés dejaron sus redes y siguieron a Jesús. Y presten atención
a esa expresión en ese mismo instante. ¿Cuándo avanzar? Cuando Dios te pide algo, inmediatamente tengo que aprender a hacerlo, operar lo más rápido posible. Dice el libro de Salmos 119, verso 60. Me apresuraré sin demora a obedecer tus mandatos. Sin demora. En otra versión, en la traducción del lenguaje actual, se traduce de esta manera: no dejaré pasar más tiempo. Me he puesto a pensar en mi conducta y he decidido seguir tus mandamientos. Mis estimados, ¿saben en qué ustedes y yo tenemos que avanzar? En aquellas cosas que ya las Escrituras nos enseñan y en las que todavía no hemos detonado ningún tipo de acción. Cosas que están muy elementales. La Biblia nos enseña acerca del perdón. La Biblia nos enseña acerca de la administración de nuestras emociones. Aprender a gestionar el enojo, aprender a gestionar la tristeza, aprender a gestionar la frustración. Todas esas cosas deberíamos de manejarlas con prontitud. Apenas yo escucho un mensaje de la palabra del Señor, yo tengo que ser pronto para poder ponerlo en práctica y no detenerme en absoluto. Segundo consejo que le dejo: cuando debo pedir u ofrecer perdón. Siempre es buen momento para dar perdón y para pedir perdón. En eso siempre avance. Siempre. Noten lo que dijo Jesucristo, Mateo capítulo 5, versos 23 y 24. Si llevas al altar del templo una ofrenda para Dios y ahí te acuerdas de que alguien está enojado contigo, deja la ofrenda delante del altar. Noten esto, yo cuando leí esto, ayer de hecho que lo estaba estudiando, me doy cuenta de que Jesús no está tan interesado en mi servicio o en mi adoración a través de la ofrenda. Los judíos tenían la costumbre de que cada cierto tiempo iban al templo a dejar ofrendas voluntarias. Era una manera en la que ellos adoraban al Señor. Pero Jesús les dice, ¿saben qué? Está bien tu adoración, está bien tu ofrenda, pero hasta donde yo recuerdo, vos tenés un problema con alguien. ¿Sabes qué? Deja aquí tu ofrenda, dejémoslo esto para mientras, esto puede esperar, y anda a resolver el problema con la persona. Porque una adoración no es igual cuando el corazón está contaminado por una relación que todavía no está saludable, no está bien. En eso hay que ser pronto. En cambio, algunas personas lo que hacen es tomarse tal vez de ahí para decir, bueno, yo no sirvo al Señor porque tengo algunas cosas que no he resuelto. Y están en lugar de tratando de resolver, estancados en el asunto. Y noten lo que dice Jesucristo: ve de inmediato. No cuando sientas, sino ve de inmediato a reconciliarte con esa persona. Y después de eso, regresa a presentar tu ofrenda. Después tranquilo, después vení y hacé lo que tenías pensado. Pero de momento, anda a reconciliarte con la persona. Anda a pedir perdón. Anda a perdonar. Anda a bajar la cabeza. Y ustedes dirán, pero es que el es que usualmente lo que intenta es ver una luz roja cuando el Señor está poniendo luz verde. Anda, reconciliate. Es lo que nos dice. Tercera ocasión, cuando Dios nos pone luz verde también para avanzar. Cuando algo es constructivo. Pablo enseñó en 1 Corintios 10, verso 23. Todo está permitido. Noten que si ese versículo acabara ahí, qué desastre hubiese. Todo está permitido, dice Pablo. Es casi como que ahora, ese todo está permitido en realidad también era una frase como muy común en aquella época. De hecho, cuando ustedes van a algunas versiones, está entre comillas, porque Pablo lo que está tomando es una idea popular, donde la gente pensaba que ellos eran libres de hacer lo que se les daba la gana. Entonces Pablo dice, sí es cierto, todo está permitido, es cierto, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, vuelve a insistir, pero no todo es constructivo. ¿Saben cuándo ustedes pueden sentir que tienen licencia para avanzar en cualquier decisión? Piensen si acaso lo que van a decidir construye algo en ustedes.
Piensen si acaso la relación de noviazgo en la que estás actualmente está construyendo una mejor persona, te está acercando más al Señor. Piense si acaso el trabajo en el que se encuentra, y usted dirá, no sé si salirme o si continuar. ¿Qué está construyendo en usted? ¿Qué tipo de hombre o de mujer está construyendo? ¿Qué valores está construyendo? Piensen siempre que toda decisión debería de ser constructiva, debería de ayudarme a edificar. En otra versión dice, pero no todo edifica. Me debería de ayudar a edificar. Por eso insisto con las relaciones incluso de noviazgo. ¿Saben por qué? Porque una novia o un novio debería de ayudarte a ser mejor persona. Debería de ayudarte a sacar lo mejor que hay en ti. Ayudarte a afirmarte en tus talentos, en tu identidad, a acercarte más al Señor, a ayudarte a saber priorizar las cosas, donde te das cuenta que el más importante no es el novio o la novia, sino el Señor. De la misma forma, en otras áreas de la vida, ¿qué está construyendo? Cuando usted dice, esto me va a construir, va a ser de edificación, es una palabra que la usamos de manera muy recurrente, edificación, pero en realidad significa algo que está construyendo en mí cada vez a alguien más parecido a Jesús. Básicamente, si lo que usted va a decidir le hace bien, no viola ninguno de los principios escriturales, tiene luz verde. Tiene luz verde. Porque si está construyendo para su propósito, bárbaro, tiene luz verde, no sea inseguro, avance todavía más. Y no se trata de que si las cosas me hacen sentir bien, porque hay muchas cosas que me hacen sentir bien, pero no me construyen, no me edifican. No se trata de emociones, se trata de que yo tengo que ser honesto, si efectivamente lo que voy a decidir me hará bien, no que si me hará sentir bien, que es muy diferente. Número 4, y este es espinoso. Pensé ponerle de otra manera porque puede ser mal entendido, pero quiero tomarme unos segundos para explicarlo bien. ¿Cuándo tengo luz verde? Cuando mi conciencia no me acusa. Peligroso si se malinterpreta. Por favor, quiero que vean conmigo lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 23. Si haces algo que crees que está mal, pecas. Si haces algo que crees que está mal, noten que Pablo dice, no que esté mal, sino que crees que está mal, pecas. Les voy a dar un ejemplo muy básico. Hay muchos, pero me voy a detener en uno que es muy sencillo. Hace algunos años, tal vez 80, 90, no estoy muy seguro, pero habrá sido 80, 90. Para algunos cristianos, ir al cine era pecado. Porque tal vez se acordaban de aquel Salmo 1, recuerdan, bienaventurado el hombre que no se ha sentado en silla de escarnecedores. Y asumían tal vez de una forma muy arbitraria una interpretación de un versículo como ese, que literalmente significaba, si ahí se había sentado alguien que no conoce de Jesús y yo me siento después, es pecado. Hoy creo que la mayoría en las iglesias no tiene problema con que un cristiano vaya a un cine, salvo que la película pues esté subidita de tono. Pero usualmente no es como que uno dirá, oye, es como absurdo escuchar a alguien que tenga ese tipo. Sin embargo, si para alguna persona, por ejemplo, hoy se sentiría incómoda ir al cine, no vaya. Porque ir en contra de su conciencia, ese sí sería el pecado. No tanto ir al cine, sino que usted sienta que así le fallaría al Señor. Y en ese caso, es mejor ser fiel a sus convicciones. Aunque la Biblia no lo prohíba. Noten qué interesante. Pablo le llama en ese mismo capítulo débiles en la fe. Personas que están creciendo tal vez, aprendiendo, porque uno va progresando en su conocimiento al Señor, poco a poco. Pero hay cosas que uno nunca termina de abandonar. Hay prácticas, hábitos, formas con las que uno se enamora y que uno se siente mal si las cambia, aún después de que sepa de que no es malo si las cambia.
pero uno se llega a sentir mal. ¿Y sabe qué es lo mejor que puede hacer? Sígalo haciendo, para que usted no sienta que deshonra al Señor. El problema está en que algunas personas pueden tomar esto para decir: mi conciencia no me acusa. Yo tengo 2 mujeres. El problema aquí es conciencia cauterizada. Dice el apóstol Pablo, 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 2: por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. En otra versión lo dice de esta manera: gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza de nada. Entonces, claro, la conciencia no le acusa, porque en realidad no le acusa de nada tampoco. No hay nada que lo hace sentir mal. Y eso es un problema, porque el Espíritu Santo siempre tendrá en mí alertas que comenzará a detonar cuando practico cosas que no son correctas. Y si yo no tengo alertas en mi ser interior, entonces tengo un serio problema. Pero tengo que recordar esto. 1 de Juan, capítulo 3, verso 21. Presta atención a lo que dice aquí el apóstol. Pero si la conciencia no nos acusa, queridos, crece nuestra confianza en Dios, y Él nos concederá todo lo que le pidamos, porque cumplimos sus mandamientos y hacemos cuanto le agrada. Si usted tiene como mayor interés hacer lo que a Dios le agrada, sí o sí su conciencia, en lugar de estar dura o cauterizada, comienza a ser sensible a lo que a Dios le gusta. Y por lo tanto, habrán cosas que a algunas personas le van a molestar, no le van a gustar, no porque la Biblia lo prohíba, sino porque a ellos no les gusta, pero usted va a poder sentirse libre de hacerlo con sabiduría, con madurez, con prudencia, por supuesto. Hay situaciones propias donde usted, miren, habrán personas que simple y llanamente van a tener que ser muy prudentes, porque a algunos no les gustarán cierto tipo de acciones, y lo correcto es tratar de guardar el corazón de las personas que se puedan sentir ofendidas, por supuesto. El mismo Pablo lo enseña en 1 de Corintios 10, 1 de Corintios 6, incluso también en Romanos capítulo 14, por amor a la conciencia de los otros. Pero tenemos luz verde cuando las Escrituras no nos prohíben algo, y todo lo que hacemos es en realidad para honrar a nuestro Padre Celestial. Amén. Y número 5, el último que les comparto. ¿Cuándo seguir avanzando? ¿Cuándo tengo luz verde? Cuando tengo la oportunidad de hacer el bien. Dice Proverbios capítulo 3, verso 27. No niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Ahí siempre tendrás luz verde. Que a lo mejor lo va a usar bien o lo va a usar mal. Nunca, decía el pastor David, si nos vamos a equivocar, que sea del lado de la misericordia. Y creo que es un buen principio. Si nos vamos a equivocar, que sea del lado de la misericordia. Y voy cerrando, porque también necesitamos responder a otra pregunta. ¿Cuándo pararme? Sí. ¿Cuándo me tengo que detener? Porque si bien es cierto, Dios es un Dios de avance, también es un Dios de altos. Es un Dios de, hey, no sigas, para, no continúes por esa ruta. Y aquí está la respuesta ante esta pregunta. ¿Cuándo quiere Dios que me detenga? Número 1, cuando no tengo todo claro. No puedo seguir por una misma vereda si no tengo claro qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios quiere hacer, cuál es la decisión que debo de tomar. Hay quienes dicen, tenés que seguir lo que te dicta el corazón, o solo seguir tu instinto. Instintos tienen las bestias, pero nosotros no podemos guiarnos por instinto, ni por lo que dicta el corazón. La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. Eso significa que es mentiroso, que nos miente constantemente. Proverbios 19, versículo 2. El entusiasmo sin conocimiento no vale nada. La prisa produce errores. Proverbios 18, 13. Precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio
y vergonzoso. Y la segunda respuesta ante esta pregunta, ¿cuándo debo de detenerme? Cuando estoy herido o enojado. No siga avanzando en su vida si usted tiene amarguras, falta de perdón o enojo. Nunca será bueno el camino que tome mientras esté enojado. Nunca será bueno el progreso que tenga mientras conserve amargura en el corazón. Nunca. Porque en todo caso, la raíz de amargura comienza a expandirse en el corazón. Si yo permito que eso se esté albergando en mi ser interior. Por eso, mis estimados, dice Santiago capítulo 1, verso 19, todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Ahí ya no te apura el Señor. Uno viene rápido, te enojaste, baja el ritmo. Baja el ritmo. Te enojaste, no tomes decisiones, baja el ritmo. Para y resolvelo. Estás con amargura en el corazón, las personas amargadas toman decisiones que después se van a arrepentir porque van a decir cosas a alguien de lo que después habrán querido nunca haber dicho. Por eso, una vez más, pregunto, ¿será que por ahí nos tendríamos que parar algunos de nosotros hasta que resolvamos en realidad los asuntos del corazón? Porque ahí Dios sí efectivamente nos da luz roja. Proverbios 14, verso 29. El lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Proverbios 15, 28. El justo piensa antes de responder. A veces en el enojo terminamos diciendo cosas que no debemos, que no pensamos, que no meditamos. Necesitamos acelerar la mente antes de acelerar nuestra boca. Necesitamos tener un alto. Y saben, aunque estoy convencido que Dios es un Dios de luces verdes, también creo que en esta mañana puede que para muchos el mensaje sea luz roja. Detente. Detente de esa relación que tenés con esa persona que no es tu cónyuge, no es tu esposa y no es tu esposo. Luz roja para la mentira. Detente de estar cometiendo quizás malversación de fondos en la empresa. No siga firmando documentos que sabes que son ilegales. Detente de querer alcanzar el éxito, pero a través de mecanismos injustos, ilegales, sin valores, sin ética. Detente. No sigas viendo las mismas imágenes pornográficas. No sigas avanzando en esa ruta. Detente. Deja de creer que el alcohol, que las drogas te van a ayudar a resolver lo que no estás dispuesto a enfrentar de frente. Entonces creo que hay una luz roja para nosotros también. Pero esa luz roja no tarda mucho. Esa luz roja es, ¿sabes qué? Detente, ya viene la luz verde, viene algo bueno para tu vida porque mis planes son de bien. Te estoy pidiendo que te detengas simplemente para que redirecciones la ruta, para que te des cuenta dónde estás y que la ruta de tu vida puede cambiar, porque hay muchas luces verdes en el camino. Hay tantas cosas por las que avanzar, por las que progresar, por tu familia, por los sueños que Dios puso en tu vida, por los talentos, los dones, lo que ustedes quieran. Hay tantas cosas ahí dentro, con luz verde. Pero muchos están detenidos. Los que tienen vehículos, ¿cómo se sienten cuando están en un semáforo detrás de un vehículo que tiene luz verde y está parado? ¿Cuántos segundos aguantan? Sean sinceros, antes de pitarle. Y aquí ustedes saben que es 2 segundos.
3 segundos, vimos el cambio de luz de roja a verde y no avanzó el hombre en 2 segundos. Pip, pip. Saben, en la vida espiritual siento que a veces es parecido. Que hay gente a la que uno le está diciendo, sabes que tenés luz verde y te estás parando. Te estás parando en fracasos del pasado. Te paraste en luz roja, en tus frustraciones, en tus malas experiencias y tenés luz verde. ¿Saben qué significa eso? Estás desperdiciando la vida, el tiempo. Tenés vía libre, podés avanzar. ¿Por qué te detenés en los complejos? ¿Por qué te detenés en los asuntos no resueltos del pasado? Prosigan, dice Pablo, hacia la meta, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Sigo adelante al supremo llamamiento de Cristo nuestro Señor. Amén.